Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2, conformado por Estefanía Díaz, Jocelyn Gallardo, Daniela García y mi persona, Lenín Blanco, y nosotros vamos a hablar sobre tricuriasis. Generalidades. La tricuriasis es una enfermedad infecciosa del intestino grueso causada por un nemátodo de distribución mundial cuya infección es causada por geohelmintos con 3 especies que representan un riesgo para el humano, entre estos el Trichuris trichiura, el Trichuris suis y el Trichuris vulpi. Y hay evidencia de 2 genotipos de Trichuris trichiura. En la imagen se puede apreciar el nemátodo en su forma adulta, en su forma de huevo, y una de las complicaciones que es el prolapso rectal. El Trichuris trichiura, también conocido como el gusano látigo, es un nemátodo, recordando que los nemátodos son invertebrados con cuerpo cilíndrico. Es un geohelminto que necesita cumplir parte de su ciclo de vida en la Tierra y de amplia distribución a nivel mundial, con mayor prevalencia en zonas tropicales, altamente beneficiado por la calidez del suelo en este clima. La importancia. Se estima que en el mundo hay aproximadamente 800 millones de personas que están parasitadas por este parásito y que la prevalencia más alta ocurre entre las etapas escolar y también la preescolar, pero es predominantemente de 5 a 10 años. Presenta una distribución a nivel mundial, pero es más común en el trópico. Están asociadas a factores del medio ambiente y a las condiciones socioeconómicas de los individuos, carencia de recursos económicos, mala disposición discreta, etc. Hablemos de la epidemiología. Se encuentra principalmente en los trópicos, como ya lo hemos mencionado, y en los subtrópicos, y especialmente con falta de medidas sanitarias y clima cálido húmedo. La prevalencia en el África subsahariana es de 20,9%, que son aproximadamente unos 100 millones de afectados. La prevalencia de esta parasitosis en el sureste de México y las islas del Caribe y África es consecuencia de la pobreza, la carencia de servicios sanitarios y el deterioro ambiental más que de factores ecológicos. El huevo del parásito es la forma evolutiva infectante y las condiciones favorables para su maduración son climas cálidos y húmedos. Es por esto que la mayor parte de la tricuriasis se encuentra en los climas tropicales, especialmente en Asia y menos común en África y en Sudamérica. También se encuentra en zonas rurales del sur de Estados Unidos. La casuística en Venezuela. Un estudio realizado a 113.254 personas en 100 municipios de Venezuela estableció la prevalencia a nivel nacional para Trichuris trichiura en 32,6%. Los valores máximos corresponden al estado Miranda, el municipio de Arévalo González con 54,6%, el estado Carabobo, que es el municipio de Urama, en 76,9%, el estado Sucre, el municipio Punta de Piedra, de 78,4%. En cuanto a la edad, las prevalencias más altas se determinaban en niños en edad preescolar y en la edad escolar. Hablando un poco sobre el aspecto del ciclo de vida de este parásito, tenemos que Trichuris trichiura, un nemátodo, y como ya se mencionó anteriormente, lo que quiere decir que es un gusano cilíndrico, en este caso que tiene forma de látigo con un tercio anterior delgado y 2 tercios posteriores más gruesos, que presenta dimorfismo sexual. Tenemos que la hembra puede medir de 35 a 50 milímetros y su extremo posterior es grueso y recto, mientras que el macho es un poco más pequeño, presenta un tamaño de 30 a 45 milímetros y su extremo posterior está arrollado ventralmente y posee una espícula copulatriz. Estos adultos tienen una vida media de 5 a 10 años. Los huevos, por su parte, tienen forma elíptica o también dicen de limón o de barril. Su color es pardo debido a los pigmentos de las heces, los pigmentos biliares presentes en las heces. Su tamaño oscila entre 50 a 55 micras por 20 a 25 micras y en sus polos poseen unos engrosamientos mucoides transparentes que también se denominan tapones mucosos. Cada hembra puede poner alrededor de 1000 huevos al día. En cuanto al ciclo de vida, tenemos que los huevos de Trichuris son eliminados en las heces de las personas infectadas en una forma no embrionada. Esta se considera la forma evolutiva de dispersión. Para continuar el ciclo de vida, estos parásitos requieren pasar por suelos
arcillo-arenosos con temperaturas de 20 a 30 grados centígrados y una humedad mayor a 50% por un periodo de 2 a 3 semanas para poder pasar del estadio de huevo no embrionado al estadio de 2 células de módula y por último al huevo embrionado que posee en su interior una larva en estadio de legumbre. Esta se considera la forma evolutiva importante para el humano. Estos huevos embrionados pueden estar en suelos contaminados, en alimentos que no han sido lavados o cocinados adecuadamente. Una vez que la persona ingiere los huevos larvados, estos eclosionan a nivel del intestino delgado, liberándose las larvas en el estadio de legumbre. Y estas larvas van a terminar de madurar al seguir su paso por el tracto digestivo del paciente, hasta llegar al ciego, donde ya los adultos se fijan a la mucosa del ciego y pueden copular y producir más huevos, con lo que se repetiría el ciclo de vida y se puede propagar la enfermedad. Los adultos además se consideran la forma evolutiva causante de la enfermedad, es decir, que son los que producen los síntomas del paciente. Tomando en cuenta todas las características del ciclo de vida de este parásito, podemos deducir quiénes tendrían mayor riesgo de presentar la enfermedad. En primer lugar, es fundamental el contacto con la tierra, sumado a una higiene deficiente y a una mala disposición de excretas, que son factores que determinarían que se contaminen los suelos y que el hombre esté en contacto posteriormente con los huevos ya maduros que han pasado por esos suelos. Por otra parte, la condición de hacinamiento también se asocia con estos factores y los niños en edad preescolar suelen ser los más afectados y el grupo de riesgo más importante para esta enfermedad, ya que, sobre todo en las zonas rurales, los niños en edad preescolar suelen compartir todos los factores de riesgo que se mencionaron. En cuanto a la sintomatología que puede presentar un paciente, en primer lugar es importante destacar que existe un alto porcentaje de pacientes que, aunque tienen los parásitos, no presentan ninguna molestia y permanecen asintomáticos. Cuando sí se producen síntomas, estos pueden ser moderados, como diarrea acuosa ocasional, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso. O pueden ser más intensos, dados por diarrea centariforme, dolor abdominal tipo cólico y tenesmo rectal. La gravedad de estos síntomas va a depender de la carga parasitaria, de manera tal que, a mayor cantidad de adultos en el ciego del paciente, habrá una mayor propensión a que los síntomas sean intensos. Puede haber como complicación prolapso rectal en estos pacientes, sobre todo en niños desnutridos, debido a que estos presentan hipotonía de los músculos perionales y durante el pujo estos son los encargados de evitar justamente el prolapso del recto. Bien, para el diagnóstico de la trichuriasis es importante empezar con la relación de la clínica y la epidemiología del paciente. Desde el punto de vista clínico, recordemos que esta patología puede presentarse como un cuadro de diarrea acuosa o un cuadro de diarrea disentérica. También es característico el dolor abdominal tipo cólico, tenesmo rectal y es importante vigilar sobre todo en niños, pérdida de peso reciente, retraso del crecimiento, anemia y astenia. Sin embargo, como estos síntomas no son específicos para esta patología, es importante hacer la relación con las características epidemiológicas del paciente. Esta es una patología que se da más frecuentemente en zonas rurales, puesto que el ciclo de vida del parásito requiere obligatoriamente del paso por tierra. Es importante interrogar al paciente con respecto al contacto con tierra, ya sea desde el punto de vista laboral o recreacional. En niños, sobre todo, es importante interrogar el antecedente de geofagia. Es importante también evaluar cuáles son las condiciones de la vivienda del paciente, puesto que el hacinamiento es uno de los factores de riesgo que también se ha asociado a esta parasitosis. Y otro aspecto que es importante interrogar es la higiene del paciente, tanto su higiene personal como los hábitos de higiene con respecto a los alimentos, puesto que la higiene deficiente es otro factor de riesgo que puede asociarse a esta parasitosis. Sin embargo, nos vamos a enfocar sobre todo en el diagnóstico parasitológico para hacer el diagnóstico definitivo. Según el CDC de Atlanta, el método ideal para el diagnóstico de esta parasitosis es el examen seriado simple de heces. Se hace con Lugol y solución salina. Permite evidenciar los huevos en la muestra de heces de los pacientes. Recordando la morfología, estos son huevos de color pardo, con forma similar al limón, forma ovalada,
y lo característico de su morfología son los tapones muy coidales en los extremos. Sin embargo, como es posible que no exista suficiente cantidad de huevos en la muestra de heces, dependiendo de la gravedad de la infección, se recomienda utilizar métodos de concentración como son el CATO y el CATO-CATS. El CATO es un método cualitativo de concentración que facilita la identificación de los huevos en la muestra de las heces. Se utiliza la glicerina para clarificar las heces y el verde de malaquita como coloración de contraste. Este método permite evidenciar los huevos del Mintos. El CATO-CATS, a diferencia del CATO, es un método semi-cuantitativo que permite determinar la carga parasitaria. Se usa igualmente la glicerina y el verde de malaquita, sin embargo, aquí se utiliza una cantidad fija de muestra de heces, que son 42 gramos. Este método mide indirectamente la carga parasitaria. Aquí se permite contar el número de huevos por gramo para clasificar la infección, puesto que el número de huevos da indirectamente el número de hembras y en base a ello se permite clasificar la infección. Otro método que se utiliza desde el punto de vista parasitológico es el formol tritón éter o FTE, que es un método de sedimentación por centrifugación. Aquí se utiliza el formol para fijar las estructuras a las heces. El tritón como un detergente permite disminuir la tensión superficial, el éter como emulsionante de grasas y la centrifugación para separar las estructuras. Desde el punto de vista de los exámenes complementarios que se pueden realizar para corroborar o complementar el diagnóstico, está la colonoscopia y la hematología. En la colonoscopia se pueden evidenciar las lesiones en la mucosa colónica y en la hematología se puede determinar la anemia que pueden producir estos parásitos al detectar la disminución de la hemoglobina, la disminución del hematocrito y la elevación de los eosinófilos. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tratamiento. Las infecciones leves no requieren ser tratadas, sin embargo, las infecciones moderadas o intensas, también llamadas masivas, deben ser tratadas de acuerdo a la OMS con antihelmínticos benzimidazoles como mebendazol, albendazol y flubendazol. El mebendazol es el tratamiento de elección, el cual interfiere con la captación y metabolismo de la glucosa del helminto, a una dosis de 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o con una dosis única de 500 miligramos. La tasa de curación es de solo 60 a 70%, pero por lo común se expulsan más del 90% de los gusanos adultos, lo que deja al paciente asintomático. Por su parte, el albendazol se puede emplear a una dosis de 400 miligramos una vez al día por 3 días. En caso de que se presente resistencia a los antiparasitarios antes mencionados, la nitazoxanida es una buena alternativa, a una dosis de tratamiento de 200 a 400 miligramos por día, divididos en 2 tomas por 3 días consecutivos. Asimismo, puede emplearse el pamoato de oxantel-pirantel, el cual se absorbe en el intestino a una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso. Como las infecciones masivas suelen cursar con anemia y desnutrición, el tratamiento antiparasitario debe acompañarse de una dieta rica en proteínas y sales de hierro. Recordando además que el prolapso rectal se corrige al abatir la carga parasitaria y mejorar el estado nutricional del paciente. Sin embargo, este también puede ser reducido manualmente. Uno de los puntos más importantes a tratar es la prevención, enfocada esta en la educación para la salud, de acuerdo a aumentar o reforzar las medidas de higiene personal y pública. Esta puede resumirse en varios ítems como 1. Lavarse las manos con agua y jabón antes de manipular los alimentos o luego de ir al baño. 2. Enseñar a los niños la importancia del lavado de manos. 3. Lavar, pelar o cocinar las frutas y verduras antes de comerlas. 4. Hervir el agua de consumo, teniendo siempre presente que lo más importante es que las comunidades cuenten con un adecuado suministro de agua potable. 5. Evitar defecar al aire libre. Y 6. No ingerir suelo que pueda estar contaminado con heces humanas. Siempre teniendo presente que el tener las manos limpias puede no solo salvar tu vida, sino también la de las personas que te rodean. Gracias.